La institución educativa 54601 de la comunidad de Jochajocha está ubicada en el distrito de Curasco, provincia de Grau, región Apurímac, a unos 155 kilómetros de la ciudad de Abancay, capital de la región de Apurímac. La principal actividad de la comunidad de Jochajocha es la agricultura y la ganadería. La lengua materna predominante es el quechua collao. Por lo general su gente es amable, cariñosa y acogedora. Aún siguen practicando la cosmovisión andina, las formas ancestrales de la cultura de crianza y los valores culturales como el aini, la minca y el trabajo colectivo. Alumnakunapas escuelamanta juntakushanku chaypi takipakushanku yachashanku warmachakunapas takita. El principal problema que hemos observado en nuestra práctica pedagógica diaria es la falta de una identidad cultural y lingüística propia de los estudiantes, puesto que ellos mismos menospreciaban su cultura y su lengua materna, el quechua. Tampoco querían realizar las prácticas ancestrales de la espiritualidad andina como el tincarico y el jaihuacui, que son propios de los pueblos andinos. De esta forma, los estudiantes estaban siendo formadas de espaldas a la realidad y con una falta de amor a la madre tierra, al padre sol y a los apus tutelares de la comunidad. Frente a los problemas planteados, decidimos brindar una educación acorde a las prácticas y dinámicas sociales de la misma comunidad, partiendo del calendario comunal, vivenciando las actividades productivas y pedagogizando la espiritualidad andina del Tincaricui y el Jaihuacui. Yo incaman churashani sarata mujluta gravelta pimentata caimanta pichuirata inshinchu chaykunata chaymantani maymanta churanki pampankichu kunan kanasunchu pataq esquina sara chaqraq esquinaman churas. El desarrollo espiritual de nuestros estudiantes es fundamental, ya que pretendemos formar personas altamente ecologistas, colaboradores y con un profundo respeto a toda forma de vida en el planeta o la Pachamama. Desde esta propuesta, pensamos educar a los estudiantes bajo los principios del Allin Munay o querer bien, el Allin Yachay o aprender bien, el Allin Llankay o trabajar bien y el Allin Causay o vivir bien en armonía con todo cuanto existe en la naturaleza. Apu pumawachi, apu kasadak orpo, apu tuntan apu chito. Imapaqtaq chayta ruwanchis kay tinkakuyta? Allin wataman saransi kananpaq, puqunanpaq, wiñananpaq. Allinmi. Chay aqnallachu kawsanki chay huqpiqa huq sularumanchis sunquyki ripunqa? Kaqllapin nasun kawsasun. Hemos logrado la participación directa y permanente de los padres de familia, los yachaj y las autoridades comunales. Los estudiantes de nuestra institución educativa ahora sienten orgullo de pertenecer a una cultura milenaria y ancestral. Han perdido el miedo y la vergüenza de hablar en su lengua materna y el castellano. Demuestran predisposición para participar en las diferentes vivencias y ritualidades en la comunidad. Leen y producen de manera aceptable en ambas lenguas y aprendieron a resolver problemas matemáticos reales y contextualizados. ¿Es replicable esta experiencia pedagógica? Sí es replicable, porque a través de esta práctica pedagógica buscamos que los estudiantes practiquen el Allin Causay, es decir, aprendan a vivir en armonía con todo lo que existe en el planeta Tierra o Pachamama. También con esta buena práctica pedagógica es posible promover otros espacios de aprendizaje, incorporando a los sabios y líderes comunales en el proceso de aprendizaje. Finalmente, esta experiencia nos ayudará a los docentes a repensar y rediseñar nuestra práctica pedagógica para formar ciudadanos más justos, humanos y solidarios, que piensen en el bien común y que promuevan la preservación y el cuidado de la madre tierra a través de la práctica de la espiritualidad andina. Verdaderamente, ancestros bastante que hay manan
Mana no gas invitación dicho, sino que hay saber pipirete de pipatimama la panta de bachantes, costumbres de nuestra zona.